El día que cambió el mundo. Una crónica del 11 de septiembre de 2001. La mañana del 11 de septiembre de 2001 comenzó como cualquier otra en la ciudad de Nueva York. El sol ascendía lentamente sobre los imponentes rascacielos, iluminando el bullicioso tráfico de Manhattan. Decenas de miles de personas se dirigían a sus lugares de trabajo, ignorantes de que aquel día quedaría marcado en la historia como uno de los más oscuros para la humanidad. A las 8 de la mañana los neoyorquinos recorrían las calles con la rutina de siempre, mientras en los aeropuertos de Boston, Washington y Newark, 4 aviones comerciales despegaban con destino a la catástrofe. Lo que parecía un martes cualquiera, pronto se transformaría en una pesadilla dantesca que cambiaría el rumbo del mundo. El horror comenzó a las 8:46 a.m., cuando un Boeing 767 de American Airlines impactó contra la torre norte del World Trade Center. Al principio, la confusión reinó. ¿Un accidente? ¿Una falla mecánica? Nadie podía imaginar que aquello era solo el inicio de una serie de ataques cuidadosamente orquestados por una célula terrorista con un objetivo claro: sembrar el pánico y la destrucción en el corazón de los Estados Unidos. Pero la realidad se hizo innegable 17 minutos después, cuando otro avión se estrelló contra la Torre Sur. Lo que en un principio parecía una tragedia aislada, se transformó en un acto de guerra sin precedentes. La ciudad de Nueva York se sumió en el caos y el mundo entero contuvo el aliento. ¿Quién estaba detrás de los ataques? ¿Cuántos más vendrían después? Esta es la historia de aquella fatídica jornada. La mañana del 11 de septiembre. La rutina antes del caos. El 11 de septiembre de 2001 comenzó con un clima despejado y soleado en la costa este de los Estados Unidos. La temperatura era agradable y la visibilidad era excelente. Un día perfecto para la aviación. Los aeropuertos de Boston, Washington, D.C. y Newark operaban con normalidad, sin indicios de que algo extraordinario fuera a ocurrir. Aproximadamente a las 7:59 a.m., el vuelo 11 de American Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Logan de Boston con destino a Los Ángeles. A bordo iban 92 personas, incluidos 5 secuestradores pertenecientes a la organización terrorista Al-Qaeda. 16 minutos después, a las 8:14 a.m., el vuelo 175 de United Airlines también partió de Boston con rumbo a Los Ángeles, transportando a 65 pasajeros y 5 terroristas más. Mientras tanto, en Washington, D.C., el vuelo 77 de American Airlines despegó a las 8:20 a.m. con 64 personas a bordo, incluyendo 5 secuestradores. Desde el Aeropuerto Internacional de Newark, el vuelo 93 de United Airlines partió a las 8:42 a.m., con 44 personas a bordo, entre ellos 4 secuestradores. A los pocos minutos de despegar, los secuestradores tomaron el control de los aviones, desviando sus trayectorias y desconectando las comunicaciones con las torres de control. Los pasajeros y tripulación, aterrados, comenzaron a llamar a sus familias desde los teléfonos de a bordo, alertando sobre lo que estaba ocurriendo. Los secuestradores, armados con cuchillos y cortadores de cartón, sometieron a la tripulación y pilotaron las aeronaves hacia sus objetivos. El primer impacto, la Torre Norte. A las 8:46 a.m., el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la torre norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. La colisión fue devastadora. El avión, cargado con miles de litros de combustible,
se convirtió en una bola de fuego que atravesó el edificio y dejó atrapadas a cientos de personas por encima del impacto. En cuestión de segundos, la ciudad quedó sumida en el caos. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación regular para transmitir las primeras imágenes del desastre. Nadie tenía claro lo que estaba sucediendo. Algunos especulaban con un accidente aéreo, mientras otros comenzaban a sospechar que se trataba de algo más siniestro. El segundo impacto, la Torre Sur. 17 minutos después del primer ataque, el mundo entero fue testigo del horror en tiempo real. A las 9:03 a.m., el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la torre sur del World Trade Center, impactando entre los pisos 77 y 85. Esta vez, las cámaras captaron el momento exacto del impacto, disipando cualquier duda. Estados Unidos estaba bajo ataque. Las imágenes de la segunda colisión confirmaron que esto no era un accidente. Las teorías sobre fallas mecánicas quedaron descartadas y el temor se apoderó del país. Mientras las llamas consumían ambos rascacielos, miles de personas intentaban huir desesperadamente, pero muchas quedaron atrapadas en los pisos superiores, sin posibilidad de escape. El Pentágono. El tercer objetivo. A las 9:37, el vuelo 77 de American Airlines, que había despegado de Washington, fue dirigido hacia el corazón del poder militar estadounidense. El avión se estrelló contra el ala oeste del Pentágono, causando una explosión masiva y la muerte de 125 personas en tierra, además de los 64 ocupantes del avión. El ataque al Pentágono confirmó lo que ya era evidente. Estados Unidos estaba siendo golpeado con una precisión mortal. Los servicios de emergencia trabajaban sin descanso, mientras la nación trataba de comprender la magnitud del ataque. El vuelo 93, la rebelión de los pasajeros. El último avión secuestrado, el vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó su objetivo. A bordo, los pasajeros, conscientes de lo que había ocurrido en Nueva York y Washington, gracias a llamadas telefónicas, decidieron enfrentar a los terroristas. A las 10:03 de la mañana, tras una lucha feroz dentro de la cabina, el avión se precipitó sobre un campo en Shanksville, Pensilvania. Se cree que su objetivo era la Casa Blanca o el Capitolio, pero el sacrificio de los pasajeros evitó una tragedia aún mayor. El colapso de las Torres Gemelas. A las 9:59 a.m., la torre sur del World Trade Center colapsó, sepultando a cientos de personas bajo toneladas de escombros. El impacto de los aviones y los incendios provocaron el debilitamiento de la estructura, lo que llevó al colapso total. A las 10:28 a.m., la Torre Norte también se derrumbó. La icónica silueta de Manhattan se desvaneció en una nube de polvo y ceniza, mientras la ciudad quedaba cubierta por una capa gris de destrucción y muerte. Las secuelas y el mundo. Después del 11S, los ataques dejaron cerca de 3.000 muertos y más de 6.000 heridos. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata. El gobierno declaró la guerra contra el terrorismo y, en octubre de 2001, invadió Afganistán en busca de Osama Bin Laden y Al-Qaeda. El 11 de septiembre de 2001 no solo transformó a Estados Unidos, sino que reconfiguró la geopolítica mundial, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia del siglo XXI, un día que jamás será olvidado. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre los atentados del 11 de septiembre.
Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.